Bienvenidos a la mirada curiosa. Este video vendría a ser como una parte 2 del video anterior que subimos acerca de cómo prepararse para la crisis económica de 2023. En estos últimos meses se ha estado hablando acerca de una posible escasez de alimentos o hambruna a nivel mundial para el próximo año. En este tema vamos a tratar 5 puntos o 5 mitigaciones que podemos tomar como personas para cuidar de nuestras familias y en el caso de que sucediera llegar un evento de estas magnitudes no nos afecte tanto, no nos coja muy desprevenidos. Como primer punto, especialmente por ejemplo para las personas que tienen acceso, por ejemplo, especialmente en América Latina, España, en ciertos países, la zona trópica, por ejemplo, la posibilidad de que sembrar huertos comestibles, por ejemplo, con plantas de ciclo corto, es decir, que puedan salir en semanas o máximo 1 o 2 meses de sembrarlas, como pueden ser tomates, papas, cebollas, frijoles, otro tipo de legumbres, etcétera, porque tener uno de sus propios alimentos, digamos, en sus propias casas, y si tiene, por ejemplo, un terreno en el campo, una finca, terrenito así, mucho mejor, y también que ese terreno esté cerca, por ejemplo, a zonas, pase un río o donde hay agua, porque eso también es importante, pero sí tener sus propios huertos, porque eso nos ayudaría, digamos, a pasarlas mucho más suave eh, en un evento de estas magnitudes. También dentro de este punto, si es posible también, por ejemplo, tener sus propios animalitos, por ejemplo, tener un gallinero, un corralito, etcétera, puede ser con gallinas, patos, pavos, etcétera. Y también para el tema de los huevos. Los huevos, por ejemplo, también son una gran fuente de proteínas y de calorías, por ejemplo, que nos pueden ayudar en esos momentos. Inclusive también nos podría servir para comerciar o para hacer trueques. Por ejemplo, hemos llevado debido al caso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que no se pudiera tener sus propios huertos, etcétera, el otro punto es desde ahora que en la mayoría de países todavía hay, digamos, productos en los supermercados, de las compras que se haga un porcentaje de eso, que sea destinado para reservas, un porcentaje que usted considere que le podría llevar, por ejemplo, tener ciertas reservas de alimentos, por ejemplo, especialmente de larga duración, de conservas, enlatados, atunes, frijoles enlatados, duraznos, etcétera, etcétera, cualquier tipo de alimento que sea de larga duración, en este caso y eso tenerlo como reserva. También dentro de este punto también entra el tema, por ejemplo, de los granos secos, por ejemplo, de frijoles, ciertas semillas, de almendras, de nueces, porque esos alimentos, por ejemplo, en un determinado caso de emergencia, nos ayudaría, por ejemplo, a tener energía para una comida o dos, o serviría como una comida. También hay otro alimento muy importante que podemos, digamos, que pueden investigar acerca de un alimento que se puede preparar, que es el zampa. ¿Qué es el zampa? El zampa es un alimento, digamos, de origen del Tíbet, que se usan, digamos, ciertos semillas, por ejemplo, como garbanzos, frijoles rojos, maíz seco, lentejas, trigo seco, soya en grano, plátano verde, maní natural y miel. Entonces, la preparación de este alimento ha servido ser que es un gran alimento energético para tiempos de escasez. Inclusive se lo usa mucho para cuando la gente va, por ejemplo, se va a hacer camping o se va, por ejemplo, así al bosque. Entonces, este alimento, una de estas bolitas que se prepara es como un pan, una galleta más o menos, el resultado de la preparación de este alimento, y esto nos da como, serviría como una comida. Y lo interesante de este alimento es de que este alimento puede, digamos, al momento de conservarlo bien sellado, puede durar bastante tiempo, o sea, años. Se puede preparar ahora, tener eso guardado, además de las conservas que usted guarde también como para sus reservas, tener ahí. Y eso es un gran alimento nutritivo, o sea, ahí suple esta proteínas, calorías, carbohidratos, etcétera. En un tercer punto, por ejemplo, en caso de problemas también, por ejemplo, esto ya les coge como investigación para ustedes, tema de conocer, por ejemplo, qué malezas o plantas crecen en las ciudades, porque hay cierto tipo de plantas que son comestibles y uno no lo sabe. O sea, hay mucha información en internet, hay muchos canales también y blogs que hablan acerca, por ejemplo, de cómo identificar una planta o maleza, por ejemplo, que a veces crece en las ciudades mismas.
especialmente a la gente que vive en las ciudades, donde, por ejemplo, un caso de emergencia, o sea, es un caos terrible. Eso es tercer punto. Un cuarto punto es ahorita que se puede hacer, por ejemplo, es apoyar a nuestros agricultores locales. Comprar en las tienditas del barrio, evitar comprar, por ejemplo, alimentos frescos, especialmente los alimentos frescos en los supermercados, porque los supermercados tienen convenios con otras corporaciones, etcétera. Y es preferible, por ejemplo, que en nuestros países apoyar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, comprándoles a ellos. ¿Por qué? Porque actualmente se está viviendo ciertas cosas y si pudiera suceder, por ejemplo, esto ya es opinión subjetiva, si sucediera una hambruna de escalas, magnitudes, es debido a ciertas políticas que están tomando tanto los gobiernos como ciertos organismos supranacionales. Por ejemplo, en este año había una noticia en Holanda. Holanda es uno de los productores de alimentos más grandes a nivel europeo y a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Debido a las acciones o digamos a las políticas verdes, el gobierno holandés decidió suprimir el uso de ciertos fertilizantes en las granjas y ganaderías. ¿Qué significa esto? Que los agricultores y ganaderos, o sea, no van a poder sembrar. Y de hecho, esa misma política fue la que tomó el gobierno de Sri Lanka en 2009, y es lo que se vio ahora con la pandemia. Llevó esto a una crisis en el país y se vio ahorita la crisis del país de Sri Lanka, por eso quebró. No tienen, digamos, los recursos alimentarios para poder sostener a la población. Esto es algo que están atacando en todos los países. El hecho por ejemplo, y también el tema está de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ahora parece ser que va a haber una escalada más porque Putin, bueno, ha ordenado, ha movido 300.000 o más de 1 millón de tropas, o sea, va a una guerra total, ya lo dijo, entonces esto está serio, o sea, está bastante fuerte. Entonces, ojo en nuestros países, a nuestros gobiernos o políticos, de qué medidas estarán tomando, especialmente en el sector alimentario. Porque el hecho de suprimir fertilizantes que son necesarios para la siembra, también para el tratado de plagas, control de plagas en los cultivos, entonces eso lo que hace es reducir, digamos, la capacidad de cosecha. Por ejemplo, que este año, de hecho, ya algunas noticias están diciendo que este año se ha reducido más de la mitad las cosechas a nivel mundial, por eso es que hablan de estos temas para el próximo año. Entonces, o sea, tratar de apoyar a nuestros agricultores, especialmente en las tiendas, o sea, en las tiendas de barrio, por ejemplo, aquí en América Latina es muy, y comprarles a ellos, o sea, entonces, ahí así nos ayudamos todos. Por un lado, nosotros, ellos pueden, digamos, tener, digamos, los medios para pues, seguir sembrando, para seguir cultivando, y nosotros también para poder tener alimento, porque un país que no tiene seguridad alimentaria, pues, o sea, no va a ningún lado. De ahí tenemos el caso de Sri Lanka. Como quinto punto, tenemos el tema de algo muy importante, formar redes o redes de apoyo, especialmente con personas cercanas, especialmente con 10 familiares, amigos, conocidos en el vecindario, porque un caso de crisis o de algo, no sé, hay una guerra, cualquier cosa así, entonces es mejor estar en grupo, porque en grupo se protege uno y también, por ejemplo, en grupo uno también, por ejemplo, uno obtiene, por ejemplo, uno tiene papas, el otro tiene cebollas, el otro tiene carne, el otro así, entonces se puede apoyar. En en un caso de extrema emergencia, estar en grupo, especialmente con personas confiables que nosotros consideremos confiables, es algo bastante decisivo para la supervivencia de un evento de estas maneras. Entonces, tratar, por ejemplo, de hablar de estos temas con amigos, familiares y tratar, por ejemplo, de tener esos contactos, especialmente, por ejemplo, en la zona donde vivimos. Porque en un caso se cierra, por ejemplo, algo y pasa, entonces así nos evitaremos cualquier problema. Bueno, estos son 5 puntos o mitigaciones que quería compartirles en este video que realmente nos podrían ayudar, por ejemplo, a sobrellevar un evento de estas magnitudes. Y el tema, por ejemplo, ahorita están pasando muchas cosas, entonces es importante estar unidos, estar alertas
pero eso sí, sin miedo, porque eh, están pasando muchas cosas, estamos viviendo cambios extraordinarios y esperemos que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos y por nuestras familias, que ningún gobierno ni nadie nos va a salvar en ese aspecto. Entonces, hasta aquí este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Why has the Dutch government, a guy called Rutte, the Prime Minister, completely owned by the World Economic Forum and Klaus Schwab, why has he just announced that the Netherlands, the second biggest exporter of food in the world, is targeting farmers to destroy them and get them off the land, which is where all these farming protests in the Netherlands have come from? At a time of food shortages and supply chain problems, you are targeting the second biggest exporter of food in the bloody world to destroy its farming base? Why are you doing that? If people depend on you for what's left of the food, you control them. Where food is abundant and cheap, you do not control them. Where energy is cheap and abundant, you do not control them. Scarcity equals dependency equals control. And that's why they're targeting the food chain, they're targeting the energy supply, they're targeting everything.